Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Ahí ya se han conectado. Somos poquitos, pero en función del horario vamos a empezar igual. Ya saben, para quienes se unen, ya se han unido previamente, esto después queda grabado y lo pueden ver posteriormente. La idea justamente era empezar nuevamente con estos ciclos de charla que hemos tenido los 2 años previos atrás, con algunos temas más importantes, y en esta oportunidad, por frecuencia, por patología frecuente, porque es de múltiples preguntas en cada consulta para quien tienen esta entidad, vamos a empezar a hablar de artrosis, vamos a las generalidades, los conceptos que en general se deben tener sobre artrosis. Perdón, se muteó, no sé si escucharon, los conceptos generales que se deben tener sobre artrosis, decía, algunas cuestiones que a veces por ahí no nos explayamos bastante en el consultorio, la idea justamente es que queden acá plasmados en esta charla. Quienes van a estar son las doctoras Ariana Ringer y Serenela Chulibert. Ariana Ringer, empiezo, perdón, por Serenela, que es la que primero va a hablar. Serenela Chulibert es especialista en clínica médica, ya está terminando la especialidad a su vez de reumatología, y si bien ahora está con nosotros trabajando, en breve, durante los meses de mayo, junio y julio, se va a rotar durante 3 meses, a hacer un fellow en miopatías inflamatorias y en vasculitis a Buenos Aires, así que bueno, luego de esos 3 meses vuelve nuevamente con nosotros. Y posteriormente está la doctora Ariana Ringer, que es especialista en clínica médica de reumatología y ha hecho su fellow y su rotación en Inglaterra, así que bueno, ambas son profesionales sumamente formadas. Serenela, ¿querés empezar a hablar de artrosis? Las preguntas las vamos a dejar para el final y quienes quieren las pueden escribir en el chat o a su vez en el Facebook y nosotros se las trasladamos después a la doctora. Todo Perfecto. tuyo, Sere. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y espero que les guste nuestra charla. Hoy vamos a hablar, como dijo la doctora Brance, de artrosis. No pasa, Ari, a ver. Ahí está. La artrosis es la condición musculoesquelética relacionada con la edad más común. Es frecuente en adultos de 60 años o mayores y afecta a todos los tejidos de la articulación, tanto el cartílago, los músculos, los huesos y los ligamentos. En un principio se consideraba que solo afectaba el cartílago, pero hoy sabemos que toda la articulación está comprometida. Yo acá les traje dos esquemas de articulaciones. Por un lado, a la izquierda podemos ver la rodilla y a la derecha la cadera. La rodilla está constituida por el fémur, la tibia, y entre estos dos huesos vemos al cartílago. También podemos ver la rótula. Y a la derecha podemos ver la pelvis y el fémur. Con respecto al fémur, la cabeza del fémur es lo que se va a insertar en la pelvis, en una cavidad que se llama acetábulo, ¿sí? Estos esquemas yo los traje para que podamos entender bien qué sucede en la artrosis. Como factores de riesgo para esta enfermedad tenemos la edad, el daño previo en la articulación, la obesidad, la mala alineación articular, la inestabilidad, las acciones repetidas o actividades deportivas, como por ejemplo esto pasa en los deportistas, con por el sobreuso de las articulaciones, muchas veces también sufren de artrosis, y la inactividad. Todos estos factores de riesgo lo que hacen es incrementar el estrés mecánico. Los sitios más frecuentes de artrosis son la rodilla, la columna y la cadera. ¿Qué síntomas presenta el paciente? Dolor, rigidez, disminución en la movilidad, crepitación y derrame articular. Denominamos derrame articular cuando la articulación se hincha. Esto es muy frecuente de ver a nivel de la rodilla porque es una articulación superficial. En la cadera no solemos ver esto. El diagnóstico no solo lo vamos a hacer con la clínica del paciente, sino también solicitando radiografías. A la izquierda podemos ver una radiografía de rodillas normal, en donde vemos que el fémur está separado por un espacio de la tibia y ese espacio está respetado. En cambio, en la radiografía de la izquierda vemos que ese espacio cada vez está más comprometido dependiendo del grado de artrosis que sufre la rodilla.
en el último lugar tenemos una artrosis de rodilla grado 4, en donde el espacio articular está totalmente pinzado. Acá vemos lo que es la artrosis de cadera. A la izquierda vemos una radiografía normal en donde está respetado ese espacio entre la pelvis y el fémur. En cambio, como muestran las flechas, ahí vemos cómo está comprometida ese espacio articular. En la cadera también tenemos diferentes grados de artrosis. Yo en este caso les traje una radiografía de una artrosis avanzada. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? La artrosis es la segunda causa de desorden musculoesquelético. La prevalencia de esta entidad está creciendo debido al aumento de la esperanza de vida de los pacientes, y el ejercicio físico diario y la reducción de peso son fundamentales, porque desde un inicio dijimos que son las articulaciones, tanto la cadera como la rodilla, las que soportan el peso de nuestro cuerpo. Y el ejercicio físico va a estar orientado principalmente a fortalecer los músculos, sobre todo el cuádriceps. Ahora vamos a escuchar a la doctora Ringer, que nos va a hablar de artrosis de manos y parte del tratamiento. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Ari. Ahí voy a compartir la charla. Muy bien. Ahora, otro tipo de artrosis del que queremos hablar es la artrosis de manos. ¿Qué es la artrosis de manos? Acá les traje una imagen. A la izquierda vemos un hueso normal con sus límites respetados, y a la derecha ya se va empezando a ver que el hueso está astillado, comido, erosionado, y empieza a verse lo que es la artrosis. Es la enfermedad articular más frecuente. Es más frecuente en mujeres, pero se presenta también en ambos sexos. Inicia en general entre los 40 y los 50 años, pero a veces es más tardío. Pero quiero recalcar que no es solo una enfermedad de la vejez. A veces hay gente joven que tiene la enfermedad. Consiste en el desgaste de las superficies articulares, como ya describió Serenela. ¿Cómo se presenta? Si acá tenemos algún paciente con artrosis de manos, ellos sabrán cómo se presenta. Con dolor, rigidez, dificultad para mover los dedos, a veces deformidad si ya estamos en una etapa avanzada, y los síntomas empeoran en general con el frío y con la humedad. A la izquierda, una radiografía de una mano normal, en donde se pueden ver que las articulaciones están respetadas, las falanges tienen sus límites articulares, y a la derecha podrán observar, no sé si se ve el cursor, sí se ve el cursor, en donde las articulaciones ya no se ven respetadas como en esta imagen, sino que se ven difusas, incluso muy desgastadas en algunas localizaciones, con erosiones, con excrescencia, y lo que uno ve por fuera son los llamados nódulos de artrosis, que se llaman de Bouchard y Heberden, si uno quiere tener el nombre técnico. Los tipos de artrosis de manos son varios. No hay una sola causa, no todas las artrosis son iguales. Hay causas mecánicas, degenerativas, inflamatorias y genéticas. ¿Cómo lo diagnosticamos? Según los síntomas que nos informan los pacientes, según el examen físico reumatológico, y de acuerdo a pruebas complementarias, como por ejemplo las radiografías de manos que ya mencioné, ecografías y otras cosas. ¿Cómo hacemos el abordaje? El abordaje es multimodal y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida. En líneas generales, va a haber medicación local y sistémica, va a haber medidas para mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés, mejorar el descanso nocturno, tener un peso adecuado y el ejercicio físico. Desde ahora en más voy a desglosar estas cuestiones. Hay un decálogo para artrosis en general y de manos. Ustedes van a ver que este decálogo incluye conductas que van a hacer tanto para la artrosis de cadera, de rodilla, de columna y de manos también.
Un peso corporal correcto. ¿Cómo lo logramos? Con una dieta balanceada. Esto es con el apoyo de nutricionistas, porque sabemos que es algo a veces difícil de lograr. Y el ejercicio físico adecuado para cada paciente en particular. No todos los ejercicios son apropiados para todos los pacientes. El objetivo del peso corporal correcto es no sobrecargar las articulaciones. Por otro lado, tenemos el calor y el frío como métodos de alivio de dolor. Calor para relajar los músculos de la mano o de otras articulaciones en el cuerpo, si uno lo quiere expandir a esto, a artrosis en otras localizaciones. Y frío cuando están hinchadas, es decir, cuando están inflamadas. Hay distintos métodos, puede ser con agua caliente o agua fría, con mantas térmicas, con estas cuestiones de geles que pueden calentarse o enfriarse, y también hay algunos dispositivos más sofisticados como son las manoplas de ahí abajo que se enfrían o se calientan según la necesidad. Por otro lado, hábitos posturales. Esto, por supuesto, es de artrosis en general, no solo de manos. Se sugiere dormir en una cama plana, confortable, evitar sillones hundidos que hagan que la postura del cuerpo esté mal posicionada, usar sillas con respaldo recto, en este caso tendría un respaldo recto, o las ergonómicas, que serían las mejores, que son las que se utilizan si uno tiene que estar sentado mucho tiempo. Y algo que hay que considerar es que los pies estén en contacto con el suelo cuando uno se sienta, para que la columna no tienda a irse hacia adelante y generar más presión sobre las cervicales, la columna en general, las rodillas y tobillos también. El ejercicio físico. Como dije antes, no hay un ejercicio físico que sea único y para todos los pacientes. Debe ser dirigido a cada paciente. Y tiene que gustarle al paciente. Si no, no va a funcionar. El objetivo de esto es el fortalecimiento muscular, porque si bien uno puede tener artrosis, cada hueso artrósico está rodeado por músculos, articulaciones, ligamentos, tendones, que necesitan estar fortalecidos para sostener a esos huesos y esas articulaciones y que duelan menos. Muchas veces el dolor en la artrosis no es por la artrosis, sino que es por la contractura de los músculos, ligamentos y tendones que sostienen a esas estructuras. Y esto es muy importante de saber, porque el hecho de tener artrosis no significa que uno tenga que tener dolor por siempre, sino que hay medidas, como por ejemplo en este caso el fortalecimiento muscular y la elongación, que van a hacer que los músculos que sostienen las articulaciones, lo repito nuevamente, estén en buena forma para sostener un hueso con artrosis. En estas figuras, algunos ejercicios que son recomendables, como el pilates, la esferodinamia, yoga, y abajo la elongación, fundamental. Idealmente debe ser guiado por gente especializada, en esto hablamos de kinesiólogos o entrenadores físicos. Porque como sabemos, ningún paciente va a tener el mismo tipo de artrosis, cada cuerpo es único y cada cuerpo necesita que sea evaluado en el momento de la actividad física. Por otro lado, a nivel de las manos y de la artrosis de manos, también tenemos un tipo de fortalecimiento muscular que se puede hacer con terapia ocupacional de manos, pero también se puede enseñar en consultorio, que tiene como objetivo, vuelvo a decir, fortalecer los músculos pequeños de las articulaciones de las manos. Por ejemplo, la apertura y el cierre del pulgar, las pinzas digitales que se hacen con todos los dedos, y lo que se llama el fortalecimiento de la eminencia tenar, que es la parte que circunda al pulgar, en donde ocurre la artrosis del pulgar, o también llamada risartrosis. Por otro lado, si uno quiere ir a algo más sofisticado, está la terapia ocupacional de manos, y acá tengo algunas imágenes de dos elementos que se usan con mucha frecuencia en la terapia ocupacional de manos, que son las bolas y las cintitas o tiritas para expandir. Por otro lado, el cuidado de las articulaciones. Cuando hay dolor, se sugiere un reposo relativo, es decir, puede ser beneficioso.
pero a veces es recomendable que este reposo sea intercalado con la actividad. Puse esta imagen acá abajo de dos personas haciendo alguna actividad suave, bailando, porque nosotros sabemos que la artrosis ya está y que además de todas las cosas que ya venimos hablando, hay algunas actividades como la actividad física, en este caso el baile, generan endorfinas, las endorfinas generan placer y las endorfinas también generan alivio del dolor. Entonces, si bien el reposo a veces es recomendable y beneficioso, no significa que uno tenga que quedarse en la cama sin hacer nada por un montón de días, porque debe buscar actividades placenteras, que también son otra forma de, repito, liberar endorfinas y sustancias beneficiosas del cuerpo, que generan, además de placer, alivio del dolor. Otras cuestiones para relajar esto puntualmente las manos, son las órtesis de manos, que tienen como objetivo ubicar las articulaciones en su lugar, que no hagan movimientos intempestivos y que funcionen correctamente. Hay distintas variedades y depende de cada caso. Y el kinesiotapping de mano, que es otra forma de ubicar. En este caso estamos viendo una artrosis de pulgar y el objetivo es ubicar al pulgar en una posición correcta para que pueda cumplir sus funciones, como en este caso de escribir, de una forma correcta, sin que se vaya del lugar y genere más dolor. El número 6 de este decálogo es evitar la sobrecarga de las articulaciones, evitando terrenos irregulares, estar de pie excesivamente sin descansar, y de ser necesario el empleo de bastones, trípodes y andadores, que cómo se emplea, cuándo, es todo un capítulo aparte, muy interesante y que en otra charla quizás se puede debatir más. Hay consejos prácticos para la artrosis de mano en el día a día. De esto seguramente va a haber un montón de preguntas porque cada uno tendrá su experiencia personal, pero voy a nombrar algunos. Por ejemplo, utilizar aparatos eléctricos en vez de las manos. Supongamos, en vez de lavar ropa y estrungirla, usar un secador. Utilizar lavaplatos y secadoras, los mopas, que son estos de acá, que se usan con el pedalín, para limpiar el piso, en vez de estrujar los trapos de piso, que esto es una de las causas por la que la gente más se queja de dolor en las manos, el movimiento de estrungir el trapo, que es algo tan sencillo que se puede sustituir por esto. No aguantar mucho peso con las manos, utilizar un carrito, es decir, si uno va de compras es innecesario utilizar 2 bolsas pesadas, sino usar el carrito. Usar utensilios de cocina livianos, es decir, no sobrecargar articulaciones, estamos hablando siempre sobre lo mismo, no sobrecargarlas. Utilizar abridores y no desenroscar, porque en la artrosis de manos el movimiento de desenroscar duele mucho, y hay muchos dispositivos que evitan esto. Utilizar vasos o tazas con agarre de las 2 manos, como vemos acá abajo. Entonces el peso se distribuye entre las 2 manos y no solo en una. Y de algunas otras cuestiones, por ejemplo, si uno va a leer los libros, en vez de sostenerlos con las 2 manos en una posición estática, utilizar un atril, que esto además no solo es para las manos, sino también a veces si uno tiene el libro apoyado sobre la mesa, la inclinación de la cabeza durante mucho tiempo puede incrementar el dolor a nivel de la zona cervical y de la columna, más si se tiene artrosis, es decir, esto es también algo general de artrosis. Y otros ejemplos, como para escribir, preferir lápices y lapiceras gruesas que tengan buen agarre. Bien, el calzado adecuado. Una suela gruesa, blanda, que absorba la fuerza del impacto al caminar. Esta me pareció un buen ejemplo. Gruesa, blanda, flexible. Y también tenemos las plantillas. Las plantillas se sugiere a veces, en general, que sean blandas, se hacen en ortopedia a medida del paciente. No se sugiere que se compren por comprar, sino que deben ser hechas por pedigrafía, por profesionales y de acuerdo al problema plantar que el paciente tenga. Y después están las taloneras de silicona, que también son otra opción que se pone en el calzado. Por otro lado, tratar de no usar zapatos de taco alto y duro durante mucho tiempo. Esto, artrosis en general.
Por otro lado, masajes y automasajes, manos y otras partes del cuerpo. En el caso de las manos, los masajes también estos se enseñan en terapia ocupacional o en el consultorio. Y hay, además de masajes, ejercicios que se enseñan de tracción, de flexión y de extensión. Y esto es para relajar los músculos de las articulaciones de las manos. El punto número 9 es la medicación. Podemos tener cremas, fármacos, infiltraciones, pero esto depende de cada caso en particular y debe ser analizado individualmente. Las opciones son muy variadas, pero sí o sí son indicadas de acuerdo al paciente que tenemos enfrente. No se puede hablar de algo general. Finalmente, creo que lo más importante, tener una actitud positiva, porque esto genera que todo lo demás se pueda sostener en el tiempo, con una mente abierta y una motivación constante. A veces sé que puede ser difícil, pero por eso hay que apoyarse en los profesionales con que se cuenta, con los profesionales que se tiene alrededor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos, Ariana y a Serenela. Excelente, sumamente claro y bien práctico, que era el concepto, o sea, práctico para que lo podamos entender todos y aplicar ustedes en su casa y en su vida cotidiana. Hola a todos los que estoy viendo dos caritas nomás, a María, que te vi esta mañana, y a Marcelo. Buenas tardes, buenas noches. Y hola al resto también. Las preguntas les pedí que las pongan acá. Si alguien quiere hacer algo, hola Liliana, ahora te estoy viendo a vos también. ¿Podés desmutearlas, por favor? Así pueden hacer preguntas los pacientes. Total, son poquitos. Y no los activamos nosotros. Tiene que hacer cada uno. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, yo tengo acá un par para hacer. Voy a romper el hielo yo hasta que ustedes se animen. Vamos a hacer así. Primero, bueno, nada, excelente las dos, les dije. Me encantaron. Ari, yo le digo Ari con confianza, así que ustedes me van a saber entender. Los ejercicios de mano que mostraste, ¿sí? Igualmente esto les queda grabado, o sea que si ustedes quieren volver a, digamos, a ver estos ejercicios y toda esta cuestión práctica que vieron, es sumamente útil para que puedan hacer y aplicar en artrosis de mano. Vamos a dividirla en dos, las preguntas, lo que es rodilla, cadera, lo que es mano, o tres, por ahí columna, que se dijo así como, o se mencionó como artrosis general. Sere, vos nombraste en un momento el tema de la obesidad. Yo te pregunto, ¿y qué pasa con el sobrepeso? ¿Sí? ¿Es importante el sobrepeso? ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Lo tenemos que cuidar? ¿Qué hacemos con el sobrepeso? Bueno, con respecto a las articulaciones, la cadera y sobre todo la rodilla, es fundamental poder bajar de peso. Sabemos que es algo difícil, que lleva tiempo, pero es fundamental como parte del tratamiento. A veces uno piensa que con los fármacos lo va a lograr, va a dejar de tener dolor, pero en realidad no es algo para poder perpetuar en el tiempo. Por eso lo fundamental siempre, bueno, es la dieta sana, que a veces para eso necesitamos ayuda de otros profesionales como son nutricionistas, y la idea es crear de a poquito hábitos alimenticios que nos permitan bajar de peso, pero que eso se continúe en el tiempo. Y con respecto a la actividad física, yo siempre lo que les digo a todos mis pacientes, que es una inversión a futuro, ¿sí? O sea, cuanto más joven empecemos a hacer actividad física y lo hagamos con regularidad, es la mejor manera de tener una vejez mejor, ¿sí? Entonces yo creo que son dos cosas fundamentales que también hay que hablar en gente joven, porque bueno, es desde un inicio que hay que hacerlo. Bien, aparte, vamos a actividad física, digamos, sumamente importante para fortalecer los músculos, ¿no? Que dan estabilidad a rodilla, cadera o del sitio anatómico del cual estamos hablando, pero a su vez, vieron que cuando nosotros hacemos la consulta, la hacemos integral, decimos, bueno, mantenemos la estabilidad muscular, evitamos que ese músculo entre con pérdida de fuerza y función, que sería la sarcopenia,
y es parte del tratamiento fundamental para mantener la masa ósea. En realidad, cuando aplicamos actividad física, lo que estamos haciendo es darle contención a todo el aparato osteomioarticular y nos sirve absolutamente para todo. Y también, obviamente, nos va a servir para lo cardiovascular. Sí tendremos que adaptar la situación. Sí, tener en cuenta, claro, que lleva mucho tiempo, muchas veces, el fortalecimiento del músculo, pero se pierde muy rápidamente cuando uno no hace ejercicio o está por periodos inmovilizado. Entonces, esa pérdida es muy rápida con respecto a lo que nos cuesta ganar. Por eso, la idea es que sea continuado en el tiempo, y yo siempre les digo que sea una actividad que les guste, porque si empezamos una actividad que no nos gusta, al poquito tiempo la vamos a abandonar. Entonces, dentro de todo lo que hay hoy para hacer, por ejemplo, funcional, me parece un buen ejercicio, o pilates, por ejemplo, que están en camillas, que se van trabajando todos los grupos musculares, es una buena opción, pero que les guste la actividad, porque si no, en el tiempo la dejamos de hacer. Bicicleta también. Sí, bicicleta también. El tiempo de recuperación muscular es importantísimo, lo que dijo Serena recién. Se pierde rapidísimo, ¿sí? Se pierde muy rápido, pero tarda al menos 6 meses si hay una pérdida de la masa muscular, haciendo una nutrición adecuada y teniendo una actividad física adecuada, poder volver a que esa fibra muscular vuelva a su estado previo. Con lo cual eso lo tenemos que tener en cuenta. María. Vos dijiste recién nutrición para el músculo. ¿Cuál es? ¿Lo quieren responder ustedes? O... Sí, o sea, siempre cuando hablamos de nutrición para el músculo, hablamos tanto de una nutrición de calidad y cantidad adecuada, ¿sí? Fundamentalmente el músculo está formado por proteínas, por lo tanto, una dieta en proteínas es importante. Obviamente, con 3 veces por semana que uno consume carnes, está bien, ¿sí? Proteínas, las cantidades adecuadas de vitaminas que mantienen al músculo, como son la D, concentraciones adecuadas de calcio para lo que es la contracción y a su vez para el estatus óseo también, para la densidad mineral. Después, en caso de pacientes, no estamos hablando de sarcopenia, eso será motivo de otra charla, pero en pacientes donde exista una disminución de la masa muscular, se pueden utilizar otros suplementos, pero eso es otro capítulo, no queremos hacer lío ni mezclarlo ahora, para que, digamos, no se confundan conceptos. ¿Estamos? Sí, sí. Y mencionarnos por... Sí, María, seguí. No, después, sino, cuando hablaba una de las dos, Ariana o Serenela, mostraron los ayuda de frío y calor. Yo me pregunto, ¿cuándo usar frío y cuándo usar calor? Porque... Me encantó me encantó esa intervención que hicieron las chicas, pues la pregunta del millón, doctora, ¿frío o calor? Claro. Excelente. Por ejemplo, yo voy, cuando hice kinesiología, me ponían unas planchas con calor. Y, por ejemplo, hoy me recomendaste frío. Entonces, mi pregunta es esa. Claro, en realidad, fíjate, ahora quiero poner la diapositiva para que la vuelvas a ver. ¿Se ve? Ahí sí, ahí se ve. tengo presente, sí. Bien. Entonces, el calor relaja los músculos. Hay situaciones en donde se te va a aconsejar calor para relajar la musculatura, ¿sí? Pero va a haber otras situaciones, por ejemplo, cuando hay artrosis de manos y la articulación está inflamada, está hinchada, en donde se va a recomendar el frío. Otro ejemplo, que por ahí no es tanto el de la artrosis, sino quizás, pero muy conocido, el de un traumatismo. Cuando alguien se traumatiza, dicen ponete frío, porque esa articulación está inflamada, está hinchada. Es decir, para cada situación se puede indicar o calor, cuyo objetivo va a ser entonces relajar el músculo, o el frío para desinflamar la articulación hinchada. O el caso, por ejemplo, también de las trocanteritis o de las bursitis, donde nosotros ahí aplicamos frío justamente para más antiinflamatorios locales, para desinflamar, pero si tengo un músculo contracturado, aplicamos en la región del músculo, podemos aplicar calor, en la región inflamada aplicamos frío.
¿Se entiende, María? Sí, sí, entiendo. Ok. Claro, porque para cuando uno está en su casa y tiene esos aparatos o esas cosas, para usarlos correctamente, por ejemplo, una Denos un almohadilla ejemplo. térmica. María, denos un ejemplo de una situación de usted en su casa, de algo Por que le duela a ejemplo, usted. A ver, ¿cómo ya podemos...? me respondió Lorena, cuando te duele el trocante, ¿el frío o calor? Ok. La rodilla sé que va más frío, por ejemplo, porque me lo dice cuando voy al gimnasio, me dice, cuando llegues ponete un poco de frío en la rodilla. Sí, la rodilla es una articulación que es muy superficial, no pasa con la cadera, entonces muchas veces está hinchada, a veces puede estar caliente y dolorosa. En esos casos sí, siempre frío. A nivel de la rodilla. Y después, a nivel de los músculos, por ejemplo, El del glúteo, cuádriceps. por ejemplo, el glúteo. Yo no quise especificar, María. Claro. No quise especificar los sitios anatómicos porque está siendo grabado esto. Y no puedo decirlo, el glúteo. Sí, vos sos la paciente, pero yo no podía decirlo. María. Puede, María. Bueno, por ejemplo, cuando se te inflama el piramidal, el glúteo. Contractura del piramidal y glúteo medio. A ver. Glúteo medio. Bien, Bueno, contractura del piramidal y glúteo medio. Perdón, uno nunca sabe que le dicen, eso es del nervio ciático, esos dolores. Bueno, a mí la kinesióloga me había dicho que era inflamación de piramidal, cuando hice el tratamiento. Bueno, ¿frío o calor? Ella me ponía calor. Exacto, porque eso es un músculo. Eso es un músculo que está contracturado, que es el glúteo medio piramidal, que genera lo que usted dijo, que se llama pseudociática, porque confunde a veces con el dolor del ciático, pero se llama pseudociática, no es el dolor del ciático. Eso se examina en el consultorio y con kinesiología también, y uno desglosa. Y en ese caso puntual de María, es calor. Y por supuesto, elongación, y por supuesto, elongación de la zona, por supuesto. ¿Sí? María, hoy es el ejemplo de la charla para María, pobre, tiene un poquito de todo. Pero hace las preguntas que queremos contestar. Claro, totalmente. Está haciendo las preguntas que queremos contestar. Parece que la mandaron a propósito, María. Justo, las charlas de hoy. Coincidencias. Y con la artrosis de columna, ¿qué nos pueden decir y aportar? O sea, de medidas generales. Bien, no, por ejemplo, medidas que pueden ayudar a la artrosis. Bueno, primero, generalmente la artrosis de columna puede afectarse, tanto lo más frecuente es la columna cervical o la columna lumbar, que para esto también el ejercicio es importante, y generalmente cuando se tiene mucha afectación, uno lo que le dice al paciente que no sean ejercicios de impacto. Por ejemplo, la natación, por ejemplo, puede ser un buen ejercicio porque lo que hace es reforzar los músculos paravertebrales. Pilates también, porque ahí tenemos ejercicios que nos refuerzan todo lo que es la musculatura dorsal, y eso es importante, como también hablaba Ari hace un ratito, de cómo nos sentamos y también cómo nos agachamos, porque cómo nos agachamos es algo que lo hacemos todos los días y muchas veces no lo hacemos bien, siempre lo tenemos que hacer con la columna derecha, ¿sí? Esa es la manera de protegernos. Y sumo a esto de agacharse, utilizando, si no, la flexión de las piernas. Agacharse flexionando las piernas si hay dolor lumbar. Entonces se utilizan de forma más balanceada todos los músculos del cuerpo. Bien, se repiten. Que más que nada cuando trabajaba por mi profesión, que era docente así, o corregir, que sufría tanto de acá, con elongación, eso se fue completamente. Sí. Sí, cuando no hay un daño estructural de la columna y eso a nivel muscular se puede mejorar. Y eso también, por ejemplo, en esa zona también muchas veces el calor alivia un montón. Sobre todo a la noche, cuando uno llega cansado de trabajar, es la zona que más duele. Bien. Y se hizo bastante... Lidia, perdón, tenía una pregunta, levantó la mano. Lida o Lidia, no sé cómo es. Lida, hola, buenas noches. Buenas noches.
Hola, la acaban de responder porque mi pregunta era mi mayor dolor es en cervicales y si era frío o calor, y justo acaban de decir que sería calor. Calor, sí. Exacto. Sí, entendí ¿sí? bien. Y entonces, ahí cuando hablamos, por ejemplo, tu caso de dolor en esta zona, a nivel cervical y de los hombros, que se llama la cintura escapular, hay como una tríada fundamental. Uno que es algo que uno puede hacer en su casa, que es el calor, ¿sí? Por supuesto, si algo de medicación, si es que lo tiene indicado el paciente, pero para el largo plazo, la actividad física con fortalecimiento de los músculos espinales, es decir, por ejemplo, pilates, funcional, bailar, es decir, fortalecimiento de los músculos para que esos músculos puedan sostener la columna, y los músculos cervicales también, y la elongación. Es fundamental la elongación, que ahora hay muchas cosas, hay distintos tipos de yoga, que es de acuerdo a la necesidad de cada uno y a los gustos se puede adaptar uno u otro, el pilates, y el stretching, que va directamente a la elongación. Todas esas son posibilidades, hay una gran variedad y uno tiene que buscar cuál es la mejor forma para cada uno. Serían las tres cosas fundamentales en el caso a corto y a largo plazo. Y la postura que elegimos que tenemos todos los días también es importante, porque todos tendemos los hombros hacia adelante. Bueno, eso hay que hacerlo consciente todos los días para tener una buena postura, que muchas veces nos olvidamos, esto nos pasa a todos. Sí. Realmente. Bueno, yo tengo un montón de preguntas más, pero voy a trasladar dos del chat. Dice, ¿cómo detectar temprano, Liliana, la pregunta, artrosis en dedos de pies y manos? Detección temprana. Bueno, detección temprana sería, ya si uno tiene dolor, ahí ya hay que consultar. Vos te vas a dar cuenta, Liliana, porque vas a empezar a sentir dolores cuando abrís y cuando cerrás, más que nada es a la mañana. Vos vas a ver que va mejorando cuando vos vas movilizando o cuando vas entrando en calor. Esos son signos tempranos, que a lo mejor no los tenés todos los días, a lo mejor los vas teniendo algunos días en la semana o cuando hay más trabajo. Quizás puede pasar al revés, no a la mañana, sino después de mucha actividad durante el día o después de mucho trabajo. Esos son signos tempranos clínicos, es decir, eso lo siente el paciente, ahí ya iría a consultar. Y en la consulta nosotros evaluamos desde una perspectiva semiológico, es decir, lo evaluamos clínicamente, palpamos las articulaciones, ¿sí? Evaluamos las manos y con radiografías o ecografías, que son los métodos complementarios. Y de todo esto, uno también, con estos métodos, a veces se descartan otras patologías que uno puede tener a nivel de las manos, que no son solo artrosis, porque como sabemos, las manos pueden doler por muchas cosas. Una es la artrosis, pero nosotros los reumatólogos vemos dolores articulares de los más variados, algunos autoinmunes, que eso ya es otro capítulo impresionante aparte, pero entonces la detección temprana sería, ok, me duele, voy a consultar, y desde ahí se hacen los estudios pertinentes para ver la situación. Perfecto, a eso quería justamente llegar. No todo dolor de manos o de pequeñas articulaciones de manos o pequeñas articulaciones de pie, sin contar las otras articulaciones, va a ser artrosis. Nosotros estamos dando la charla con el supuesto de que el diagnóstico es artrosis, ¿no? De manos, rodillas, cadera, lo que fuera. Pero está en el reumatólogo a cargo evaluar si hay una artrosis o si hay algún tipo de otra manifestación articular o algún grado o forma de artritis. Porque el abordaje va a ser distinto. Por más de que a un paciente con algún tipo de artritis todas estas recomendaciones posturales de actividad física, cuidados de mano, le sirvan, y obviamente que le van a servir, todo eso se va a acompañar de una medicación y de un espectro de seguimiento totalmente diferente a lo que es un paciente con una artrosis sola en alguno de estos sitios anatómicos. Entonces eso siempre hay que evaluar, bueno, la columna cervical, ¿tiene solo artrosis o le pasa alguna otra cosa a esa columna cervical? Eso siempre es importante, digamos, no asumirlo per se que es una artrosis, sino tener una evaluación médica donde se vea, bueno, ¿hay artrosis o hay algo más en el hueso, en el músculo o en la articulación? ¿Estamos? Había una pregunta de esa, perdón, un segundito, María, que estábamos justo en esta. Sí, sí. Sonia dice, si la quieren responder, chicas, dice,
una paciente dice que su hija está afectada de artritis reumatoide, justamente que estamos enganchando con esto, con otras patologías para hacer diagnóstico diferencial, su hija de 25 años, ¿y a qué se debe en este caso? Si la quieren responder. En ese caso, la artritis reumatoidea es otro tipo de enfermedad. Cuando hablamos de artrosis, es una enfermedad degenerativa. En cambio, la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria, en donde la articulación tiene lo que nosotros llamamos sinovitis, está inflamada, generalmente se da en mujeres jóvenes, ¿sí? Y hay inflamación, pero el tratamiento y el abordaje es totalmente diferente a la artrosis. La artrosis es una enfermedad que nos vemos en gente en edad avanzada, ¿sí? La artritis, generalmente en gente joven, y autoinmune. Y es, claro, de autoinmune, o sea que el mismo cuerpo lesiona su propio cuerpo, eso significa autoinmune, ¿sí? Hay anticuerpos que lesionan las articulaciones, pero es otro tipo de enfermedad. Exacto, que nosotros lo diferenciamos en la consulta, justamente, la consulta es para esto, para ver si es una artrosis, si es una artritis, si es una artritis, qué tipo de artritis es, si, digamos, si es seropositiva, seronegativa, cuál es el nombre y apellido de esa artritis, ¿sí? Son etiologías que están producidas por mecanismos diferentes, entonces el tratamiento va a ser diferente, ¿sí? Quería enganchar con esa pregunta que estaba en el chat. Ahora sí, María. Una consulta, que yo lo veo por televisión y me lo habían recomendado, así, amigas, gente que conozco, si es un mito o no. Para cuando hay problemas más de columna lumbar o dolores, poner la almohada entre las dos rodillas para dormir. ¿Vieron la propaganda que tanto hace que te lavan el cerebro en la televisión? No me acuerdo cómo se llama, que es una almohada, disculpen la pregunta, pero ¿es verdad que colabora eso? Sí. Bien, eso va a depender de cómo se siente usted con la almohada entre las dos piernas, porque va a haber gente que por su artrosis de columna le va a ser beneficioso y le va a aliviar, y va a haber otros que no tienen otros tipos de artrosis de columna, porque ustedes sabrán que hay cifosis, que es cuando se encorva la columna, hay lordosis, que es cuando está como el agujerito, y está la escoliosis, y de todas eso la gente tiene una variedad impresionante. Entonces la respuesta es, depende de cómo usted sienta la almohada entre las piernas. Si usted le alivia... Hay pacientes que les alivia, claro. Hay pacientes que sienten... Que sí. Exacto. Hay pacientes que sí, lo tendría que digamos que evaluar, probar y fijarse. Sí, ok, a mí me hace bien, yo lo uso. Es algo que no... Es inocuo. Inocuo, claro, es de prueba y error. Así que le quieren vender la almohada. Eso ya no nos metemos en la venta de la almohada. Por no. Eso ya lo vi yo y dije, bueno. Probá con una almohada en tu casa primero. Sí, con un almohadón suavecito. Muy bueno. En algún momento acá Marcelo nos dice que él tiene una artritis psoriásica muy importante. En algún momento vamos a hablar de las artritis específicamente, que obviamente es un grupo menor y más chiquito de pacientes, pero sobre cuidados generales y demás, en otro momento nos vamos a tomar el tiempo para hablar específicamente de todos estos cuidados en pacientes con artritis, digamos. Es un capítulo totalmente aparte, ¿sí? De las artrosis. Y les pregunto, ¿qué pasa con esto? Esta pregunta ya es más difícil, pero bueno, todo lo que dijeron es sumamente importante y hacemos mucho hincapié en esto porque a veces en el consultorio, entre tantas cosas que tenemos que hacer, no nos ponemos a explicar y a detallar todo, por ejemplo, los ejercicios de mano, ¿sí? Los ejercicios de oposición, los de pinza, cómo lograr el fortalecimiento muscular, y a veces lo explicamos como medio a la ligera. Bueno, ahora les va a quedar grabado el qué hacer, y si no, obviamente, ante toda la duda, como siempre les digo, nos consultan. Pero una de las preguntas, hablamos de todo esto, que está fantástico, que yo a mis pacientes les taladro la cabeza, que la plantilla, que el peso, que la actividad física, el fortalecimiento muscular, pero el paciente nos dice, doctora, ¿no me dan nada para tomar? Entonces yo les traslado las preguntas a ustedes. Es difícil la pregunta, ¿no? Pero me refiero a las otras cuestiones. ¿Cómo lo ponemos en otras cuestiones? Me refiero a colágeno hidrolizado o las otras cuestiones que hay. ¿Cómo los ponemos? Los ponemos en importancia. Arriba de todo esto, ahí, abajo, ¿qué sería lo más importante?
para ustedes? La base de todo esto que estamos hablando, la base de todo es lo hablado en la charla. Son las medidas generales de calidad de vida, son las medidas generales. Los fármacos disponibles en la actualidad, ninguno va a curar como uno cura una neumonía, la artrosis, es decir, no la va a hacer desaparecer, ¿sí? Puede, en algunos casos, mejorar los síntomas, aliviar. Entonces, hay determinados casos que se evalúan puntualmente en donde las medicaciones, bueno, se pueden iniciar, probar, ver cómo van, a algunos le va a dar alivio. Pero si vamos a contestar la pregunta de nivel de importancia, diríamos que en la base de la pirámide de la importancia, si uno no hace todo lo que nosotros estamos hablando como medidas generales, la pastillita por sí sola no va a ser mágica. Digamos, puede ayudar si uno complementa con todas las otras cuestiones de la vida diaria. Y esto creo que también puede aplicar para los pacientes como Marcelo, que tiene artritis psoriásica, en donde también las cuestiones generales, él tiene seguramente una medicación particular, pero hay un montón de cosas generales que en esta charla se dieron, que también aplican para Marcelo, ¿sí? Y su medicación complementa lo demás. Sobre todo, bueno, nosotros lo vemos mucho en consultorio con la artrosis de rodilla. Nosotros podemos ayudarlos dando medicación para el dolor o alguna de las otras medicaciones que viene, pero si el paciente no disminuye de peso, esa rodilla sigue sufriendo, ¿sí? Generalmente, o sea, el dolor de la artrosis es por periodos de tiempo, pero en sí, el bajar de peso es lo que más alivio va a generar en el dolor, que muchas veces es lo más lento, pero para darle tiempo a bajar de peso uno ayuda con medicación, pero siempre es lo mismo. El ejercicio y la dieta, o sea, no nos vamos a cansar de repetir, porque es lo que realmente está comprobado que funciona. Acá Tere me da una cuestión para decir, a veces las medicaciones para el dolor que uno pone, o medicaciones antiartrósicas que se llaman, sirven para desenganchar el círculo vicioso en el que el paciente está, y que puedan empezar a hacer actividad física, alimentación, que se puedan empezar a mover, y después de a poquito ir dejando la medicación para el dolor o los antiartrósicos. Es decir, para cortar el círculo vicioso en el que uno está. También sirven para eso. Es como, no sé, Lore, vos cómo lo explicarías, pero es una cadena, digamos. Exactamente así. Uno tiene que dar algo para que calme el dolor, porque si no el paciente no puede hacer absolutamente nada de todo lo que nosotros dijimos. Los famosos antiartrósicos ayudan a un escalón, pero no van a ser, como yo siempre les digo, si no hacemos todo esto, no nos va a servir. ¿Estamos? Es como que yo al hueso le dé la vitamina D sola y piense que solo se va a formar si no hago actividad física o no consumo lo adecuado de calcio. Es todo va de la mano. Y el tema del peso o sobrepeso, solo unas palabras. La gente quiere bajar a veces 2, 3, 5, 10 kilos y eso no es posible y es más una utopía, pero a veces con pequeños descensos, o como siempre les digo, al menos el primer objetivo es mantenernos estable en la consulta de peso, en la próxima consulta, pero si nosotros logramos bajar de un mes a otro 300 gramos o medio kilo, eso trasladado a las articulaciones a lo largo de un mes es un montón de kilos que esas articulaciones se ahorran. Y el descenso quizás fue solo de 500 gramos o de 300 gramos, entonces a no desesperarse, pero esos pequeños descensos de peso la verdad que mejoran notablemente la calidad de vida, hace que la artrosis, el dolor artrósico vaya mejorando y también mejoran obviamente el pronóstico de esa artrosis, fundamentalmente me refiero a rodilla, obviamente cadera y columna, con lo cual el tema del peso es fundamental. Bueno, ya se nos hizo casi la hora, ¿sí? No sé si a alguien le quedó alguna pregunta, si no, nos estamos despidiendo, hasta la próxima, ¿sí? Perdón, Lorena, un segundo, porque yo entré 6 minutos tarde y les pido disculpas. Ariana y Serenela, ¿son las dos doctoras? Sí. No, como veo que dice doctora y a ellas no. ¿Y porque no se lo pusieron. Muchas gracias, muchas gracias. Porque pusimos nuestros nombres. Está bien. Pero sí, me borro para la próxima. No, sí. ¿Qué profesión tienen? Me dejaste, te lo digo.
Sí. Las dos son médicas, las dos están en otros lugares y en nuestro consultorio, en el mismo lugar físico que estoy yo por la tarde. Ariana es especialista en clínica y en reumatología, sumamente formada, ya ha rotado por Inglaterra. Serenela es especialista en clínica, está terminando la especialidad de reumatología y ahora se nos va a rotar mayo, junio y julio al Hospital Lanari en Buenos Aires, a la sección de vasculitis y miopatías inflamatorias, así que ella vuelve en julio. Pero sí, son súper formadas y trabajan conmigo y nada, algunos ya la han visto incluso cuando yo he viajado y he tomado vacaciones que me han reemplazado. Así que no, trabajamos juntas y en equipo, que eso es lo más importante, con lo cual en las próximas charlas también las van a ver mucho a ellas. Muchas gracias, doctora. Acá veo a alguien de Río Turbio, Santa Cruz. Te están siguiendo. Te están siguiendo. Sandra, bueno, contá por qué. Saludos, Sandra, qué lindo que pudiste escuchar la charla. La doctora Ariana Ringer, a su vez, va una vez al mes a Santa Cruz, hace unos 3-4 días full time consultorio en Santa Cruz con la gente del sur, también en Entre Ríos, algunos días se va turnando a la semana, y en las 2 semanas que nos queda está en Rosario. Así que por eso se ha conectado también gente Río Turbio también. Vanessa, pero qué lindo que pueden escuchar desde allá la charla, qué alegría. Qué lindo. Muy bien, muy lindo. Bueno, muy lindo. Esperamos que les haya sido útil y que les haya gustado. Si tienen otras dudas, después nos dicen, que encantados les vamos a responder. Gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, un gusto verlos. ¿Sí? Hasta luego. Sonia de Río Turbio. Bueno, saludos tanto para los de Rosario como para los de Río Turbio. Claro, si no se me ponen celosos. Para todos. Gracias por las preguntas y por estar acá. Muchas gracias.